Muy bien, invitamos a participar en nuestro programa de hoy. A todos nuestros televidentes lo pueden hacer a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo ya en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral LaNocheJEP y responder la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué opinan de estas amenazas contra la institucionalidad que han sido emitidas por parte de las FARC en respuesta a las modificaciones que hicieron al acuerdo de paz la Corte Constitucional y el Congreso de la República? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros dos invitados. Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia y decano de la Escuela de Política y Relaciones Exteriores de la Universidad Colombiana. Sergio Arboleda, bienvenido al programa de la noche. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. En Medellín, Colombia, está Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U, representante de la Cámara, copresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes y será en los próximos días el ponente en la Cámara de Representantes, en esta célula legislativa, precisamente este proyecto que ha generado tanta polémica, esta ley estatutaria, la Jurisdicción Especial para la Paz. Congresista, bienvenido a la noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia, gracias por la invitación y un saludo para el compañero panelista. Voy a comenzar con Miguel Ceballos preguntándole precisamente sobre estas reacciones que acabamos de escuchar en esta nota periodística. La FARC califica de traición las decisiones que ha tomado la institucionalidad en Colombia, en este caso dos poderes públicos. Uno de ellos, el Poder Judicial, haciendo referencia a la decisión que tomó la Corte Constitucional que declaró exequible la Jurisdicción Especial para la Paz con algunos reparos, y también califica como una traición las actuaciones que ha tenido, o por lo menos las decisiones que ha tomado el Congreso en los últimos días. ¿Usted qué opinión tiene de estas reacciones, señor Miguel Ceballos? Bueno, creo que las FARC está exagerando, Jefferson, y además está desconociendo algo que ellos mismos habían aceptado. Debemos recordar que hubo dos momentos muy importantes. El primero, cuando la Corte Constitucional el año pasado, cuando declaró exequible el plebiscito, es decir, la consulta que se hizo sobre si se aceptaba o no por parte de la ciudadanía el proceso de paz. En ese momento la Corte Constitucional fue absolutamente clara en que este proceso de paz era una política de gobierno, es decir, era una política pública y no comprometía a todo el Estado, es decir, solamente comprometía al gobierno y no a la Corte Constitucional, es decir, a la rama judicial, y tampoco a la rama legislativa, es decir, al Congreso. Ellos sabían que las decisiones que tomaba el gobierno con ellos, tanto en La Habana como en el acuerdo del Teatro Colón, tendrían que ser revisadas por la Corte Constitucional y también tendrían que pasar, obviamente, por el órgano natural de representación política que es el Congreso. Ese es el primer evento importante. Y lo segundo, hay que recordar que ellos mismos dijeron siempre cuando se iba a firmar el nuevo acuerdo después de la revisión que hubo cuando ganamos los del no, que ellos aceptarían todas las decisiones de la Corte Constitucional. Por eso no entiendo y además no comparto el lenguaje de alias Iván Márquez, que bueno, ya debería empezar a llamarse él por su nombre, porque ya no hace parte de una guerrilla, sino de un partido político. No entiendo cuando él habla de la casta de intocables, porque ellos sabían que en nuestra Constitución hay un fuero que da un tratamiento especial a unas personas, incluidos los ministros, los gobernadores, los fiscales, y no entiendo por qué hablan de esa manera tan despectiva de unos funcionarios que obviamente ya ellos sabían que estaban protegidos. De otro lado, de ninguna manera se puede entender que esto es una traición, porque quien acaba de tomar la decisión es nada menos y nada más que la propia Corte Constitucional de Colombia, la que obviamente dentro de sus facultades tiene la de revisar la constitucionalidad de lo firmado entre el gobierno y las FARC. Entonces me parece primero que están desconociendo sus propios compromisos, es decir, respetar la institucionalidad colombiana, y segundo, le están faltando respeto al más alto Tribunal Constitucional de Colombia. Señor Penagos, ¿qué opinión tiene usted? Y quiero hacer mucho énfasis en que hoy lo hemos invitado porque precisamente en sus manos está esa ponencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las FARC se han referido en muy duros calificativos, no solamente en contra de la Corte Constitucional, sino también en contra de las decisiones que ha tomado el Congreso. ¿Qué opinión tiene usted de esto?
Bueno, Jefferson, pues a los señores de las FARC hay que decirles claramente que si quieren entrar al Estado de Derecho, que si quieren entrar a la democracia de Colombia, tienen que respetar los fallos de la Corte Constitucional y tienen que acogerse a esas decisiones que adopta el máximo tribunal de lo constitucional en Colombia. Están muy equivocados. Si lo que creen es que aquí, entonces, por cuenta del acuerdo, hay que tomar las decisiones en función de lo que a ellos les plazca. Aquí la Corte ya dio instrucciones claras y esas instrucciones se van a cumplir. Y el Congreso de la República, recordemos que es independiente del Ejecutivo y del Judicial. El Congreso puede tomar decisiones. La Corte inclusive validó en una sentencia de hace unas pocas semanas la posibilidad de que en el Congreso de la República se planteen proposiciones e inclusive que se cambien algunas de las normas que se plantean en la implementación de los acuerdos. Así que bienvenidos a la democracia, pero esa democracia incluye también acatar las decisiones judiciales. Aquí no nos van a decir que entonces hay que desconocer lo que dice la Corte Constitucional o que el Congreso Nacional tiene que supeditarse a la idea que tienen ellos de implementación. Están muy equivocados y en la semana entrante va a haber un debate y ese debate va a ser fuerte, complejo, y en ese debate seguramente se va a implementar esa jurisdicción especial para la paz, pero no como la guerrilla quiere, sino como lo dijo la Corte Constitucional. Más bien que vayan entendiendo que eso es un Estado de Derecho, más bien que vayan entendiendo que así opera la democracia en cualquier país de este planeta, y si no lo entienden, pues entonces se van a llevar muchas sorpresas. Esas son las realidades que tenemos hoy. El Congreso de la República tiene la facultad de hacer ciertas modificaciones como las ha hecho, como las hizo el día de ayer, en algunos artículos importantes en materia de inhabilidades y de delitos y abusos de menores. Aquí los señores de la guerrilla deben mandar un mensaje de que hay que respetar a las instituciones. Hoy la Corte ya nos dio la ruta para implementar esta jurisdicción especial para la paz y así vamos a proceder en el Congreso de la República, como así también tiene que proceder cualquier persona que se sienta, que acata todos los argumentos de la Constitución política. Así, Jefferson, que en esto no hay nada más que hablar, que simplemente estudien, revisen con juicio, pero que la implementación va a ser tal y como la Corte lo planteó. Uno de los cambios sustanciales que profirió la Corte Constitucional al acto legislativo para la paz fue el referente a las tutelas contra las acciones u omisiones de la JEP que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales. El acto legislativo establecía un sistema especial para la selección y revisión de las sentencias de tutela contra las providencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, que exigía el voto favorable de 2 de sus magistrados. Acto Legislativo para la Paz 01 del 4 de abril de 2017. La decisión sobre la selección del fallo a revisar en tutela será adoptada por una sala conformada por 2 magistrados de la Corte Constitucional, escogidos por sorteo, y 2 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fallo será seleccionado si los 4 magistrados votan a favor de la selección. La Corte Constitucional declaró este punto inexequible y condicionó la selección y la revisión de las tutelas a las reglas generales establecidas en la Constitución y en la ley. Consideró la Corte que esa limitación era inconstitucional en la medida en que limita la supremacía de la Constitución y los controles interorgánicos que se manejan por vía de la revisión que la Corte Constitucional hace de las tutelas que se dirijan contra cualquier autoridad pública. Los miembros del partido político FARC expresaron este jueves su inconformidad con el fallo de la Corte y las modificaciones introducidas por el Congreso en esta materia, 2 instituciones legítimas de la democracia colombiana. Todo el esfuerzo por construir un régimen con autonomía propia quedó sepultado. La solución de recursos de tutelas contra fallos quedó en manos de la Corte Constitucional. La solución de conflictos de competencia queda en manos de la justicia ordinaria. Lo mismo el régimen disciplinario de los magistrados de la JEP. En contravía de lo pactado, se impide la participación de extranjeros en las deliberaciones de las salas y tribunales. Lo cierto, señor Penagos y también señor Ceballos, es que las FARC asegura que la decisión de la Corte Constitucional incumple el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y ese grupo guerrillero ahora convertido en partido político. Señor Ceballos, ¿esto querría decir
que el gobierno negoció un acuerdo a sabiendas que estaba incumpliendo la Constitución? De ninguna manera, Jefferson. Yo insisto, las FARC y el gobierno sabían que ellos estaban negociando un acuerdo que no podía comprometer a los otros poderes públicos. Por eso mal ahora pueden decir que hay un incumplimiento. Lo más claro que existe hoy en el país, y yo en ese sentido quiero aplaudir la valentía y la claridad constitucional que ha tenido los magistrados de la Corte, que además tuvieron una votación unánime, y eso es muy importante que el país lo recuerde. Todos los magistrados, los 7 magistrados que tomaron la decisión lo hicieron de manera unánime. Entonces, hablar de un incumplimiento es injusto hasta con el propio gobierno, que en mi concepto, y yo he sido muy crítico de los acuerdos, se dio demasiado. Pero gracias a Dios, como lo dice el representante Penagos, existe en Colombia el equilibrio de poderes y la separación de poderes. Por eso la Corte Constitucional está corrigiendo todo aquello que fue exagerado en ese acuerdo, y quiero hacer énfasis en eso. Las FARC en un momento dado pensaron que las garantías que les ofrecía la Justicia Especial para la Paz solamente eran para ellos, y las ventajas que se les daban solamente los iban a beneficiar. Y me parece muy injusto que ahora estén diciendo que estas decisiones de la Corte limitan entonces la JEP solamente para juzgar a la guerrilla. No es cierto. Ustedes en la misma introducción de este programa presentaron con claridad que la Corte mantiene toda la jurisdicción, es decir, las facultades mismas de la Justicia Especial para la Paz frente a los miembros de la fuerza pública. Entonces, ahí hay un trato simétrico, es decir, tanto los miembros de la fuerza pública como los excombatientes de las FARC van a estar sometidas a la misma jurisdicción. Lo que los tiene molestos es que ellos querían que en el mismo tratamiento jurídico que ellos estaban tratando de establecer para su propio beneficio, fueran juzgados los terceros, es decir, los civiles, como si fueran combatientes. Y eso en un muy buen momento lo tumbó la Corte. Representante Hernán Penagos, hay un punto bastante importante que fue criticado por parte de las FARC, y es el que tiene que ver con la decisión que tomó la Corte Constitucional de excluir a los terceros civiles de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Esto usted cree que demuestra la molestia de las FARC frente a este punto? ¿Demuestra que de alguna forma lo que buscaba las FARC era convertir a la Jurisdicción Especial para la Paz en un tribunal de persecución a terceros civiles? La verdad, yo no veo razón para que se molesten acerca de esa decisión de la Corte Constitucional. A mí me parece muy acertado que la Corte haya decidido que los terceros, que los civiles, que los empresarios vayan a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero solo de manera voluntaria. Es que en últimas esos terceros no fueron combatientes, y en ese sentido no puede, digamos, de alguna manera aplicársele la misma reglamentación que se le va a aplicar en este caso a los guerrilleros de las FARC o a los miembros de la fuerza pública. Esa decisión de la Corte, por el contrario, lo que manda es un mensaje muy importante a la nación. Tranquiliza a los empresarios, a los privados, que les daba temor que la cacería de brujas o los falsos positivos o los testimonios falsos terminaran vinculándolos en procesos judiciales. Muchos de esos empresarios hoy, por ejemplo, tenían temor de que los vincularan porque habían sido extorsionados, estafados, y por ello podrían iniciarles un proceso penal en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces yo no veo razón para que haya molestia en ese sentido. Al contrario, eso tranquiliza a los privados, y muchos de ellos seguramente van a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los unos a reclamar reparación, porque también pueden ser víctimas si fueron coaccionados o extorsionados, y los otros a someterse a ella, si de alguna manera participaron o fueron determinadores de delitos graves o delitos que tengan que ver con el conflicto. Esa teoría de que esta Jurisdicción Especial para la Paz solo se le está aplicando a los miembros de la guerrilla de las FARC, como le escuché a uno de sus cabecillas, es mentirosa. Eso no es cierto. Aquí acuérdense ustedes que hay un tratamiento especial para los miembros de la fuerza pública, pero también hay un tratamiento para estos guerrilleros que fueron combatientes. Es apenas natural en un proceso de esta naturaleza, donde lo que se está buscando es
tranquilizar a la ciudadanía frente a la reincorporación de estas personas que se van a recibir para que participen en política, pero tampoco que haya una cacería de brujas o que se suponga que todos podrían ser vinculados. Señor Ceballos, ¿cuál es su opinión frente a este punto? ¿Cuál es la preocupación de las FARC? ¿Usted cómo la interpreta? ¿Cuál es el afán que tiene hoy la FARC convertida en partido político de involucrar a civiles o por lo menos incluir a civiles en la JEP? Ellos aseguran que esto hace parte del acuerdo, así lo dice el acuerdo, pero que sencillamente la justicia ordinaria no ha sido capaz de garantizar la no impunidad en Colombia y que por esa razón es la justicia creada en este acuerdo la encargada de establecer verdad y que por esa razón es que los civiles también deben ser llamados o debe existir esa posibilidad de que hagan parte de la competencia de la JEP. ¿Usted qué opina? Jefferson, en esto hay que ser muy claro. El gobierno nacional y las FARC rompieron algo que es sagrado en el derecho internacional público y en el derecho internacional humanitario, y es la distinción entre combatiente y no combatiente. El gobierno fue descuidado y fue ligero en esa falta de distinción y llegó a introducir la posibilidad de que los terceros, es decir, las personas que no fueron combatientes en un conflicto armado interno, tuvieran un tratamiento igual a los combatientes. Afortunadamente, la Corte Constitucional corrigió eso y textualmente dice en su sentencia que hizo pública ayer algo muy importante. La Corte dice que hay que respetar el principio de juez natural. ¿Cuál es el juez natural de las personas no combatientes? La justicia ordinaria. Y ese juez natural pretendía ser cambiado a través del acto legislativo que creó la JEP. Segundo, y ustedes lo dijeron en su introducción, también viola el principio básico de legalidad, es decir, que las personas que no fueron parte del conflicto tienen que ser juzgadas de acuerdo con una ley vigente y con un tribunal vigente, no con un tribunal que se cree para unos combatientes que tienen un tratamiento especial, pero no para aquellos que no hicieron parte de las hostilidades. Y algo supremamente claro que dice la Corte Constitucional, dice que no hubiese sido justo que se aplicara la JEP a los no combatientes, es decir, a los civiles, porque en el acto legislativo al gobierno y también al Congreso, hay que decirlo, se le olvidó que una vez incluyó a los civiles, no incluyó ningún régimen punitivo para ellos. Es decir, dijo los terceros harán parte de la JEP, pero no dijo cómo iban a ser sancionados. Entonces la Corte advierte de una manera muy clara que estarían en desventaja. Dice claramente que los civiles, de ser juzgados por la JEP, estarían en una desventaja frente al tratamiento de las FARC. ¿Por qué? Porque a las FARC se les da amnistías, se les da indultos y se les da beneficios incluso para los temas patrimoniales de reparación a las víctimas. Y eso no se le daba a los civiles. Representante a la Cámara, usted en las próximas semanas tendrá que, bueno, los próximos días tendrá que hacer ese informe de ponencia. ¿Afecta en algo ese informe de ponencia, estas declaraciones que ha entregado las FARC y que inclusive ha entregado el mismo gobierno no solamente frente a la decisión de la Corte Constitucional, sino también frente a los cambios que ya realizó el Senado, las modificaciones, los reparos que también fueron aprobados hace pocas horas en el Senado? Para nada. Las opiniones que han emitido en las últimas horas los cabecillas de las FARC no van a tener ningún efecto en el trámite que se va a dar en la Cámara de Representantes, y mucho menos va a hacer que se cambie la ponencia o que se hagan modificaciones en función de lo que están planteando, por varias razones. La primera, porque aquí estamos cumpliendo una orden de la Corte Constitucional, es ella la que está diciendo cómo va a ser en el futuro el tratamiento para los terceros, cómo será la tutela, los conflictos de competencia, qué pasará con los jueces extranjeros, que dicho sea de paso no podrán participar de las audiencias públicas, sino que serán unos simples asesores y no harán las veces de magistrados. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los delitos de ejecución permanente? La Corte ya dijo claramente, y eso no le ha gustado
a los miembros de las FARC, pero les va a tocar aceptarlo, y es que después del 1 de diciembre, quien cometa delitos o quienes vienen cometiendo un delito antes del 1 de diciembre del año pasado y ese delito se sigue cometiendo, como por ejemplo el narcotráfico o el secuestro, pues esas personas van a ser investigadas por la justicia ordinaria, es decir, por la Fiscalía General de la Nación. Y es más, si esas personas cometen delitos, que el día de mañana sean delitos extraditables, pues también los podrán extraditar. Es que aquí queda un mensaje muy claro de la Corte Constitucional en el sentido de que se les da una oportunidad de que participen en política y que se les da una oportunidad de que tengan un tratamiento especial, pero que si vuelven a delinquir les caerá todo el peso de la ley. Así que aquí no habrá modificaciones diferentes a las que la Corte ha ordenado y a las que se han mantenido en el Senado de la República en el trámite. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Les quiero agradecerle a Miguel Ceballos, viceministro de Justicia, analista político, por habernos acompañado en esta primera parte de este programa de la noche. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Vamos a una primera pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes ya nos envían a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla frente a la pregunta que planteamos. ¿Ustedes qué opinan de las amenazas contra la institucionalidad que han sido hechas por el partido FARC en respuesta a las modificaciones planteadas al acuerdo por parte de la Corte Constitucional y el Congreso? Le damos algunas opiniones. A esta hora Anderson dice lo siguiente: siguen siendo los de siempre y no se han arrepentido de nada. Ellos solo buscan el sometimiento del Estado a sus intereses y vivir en impunidad absoluta. Jason dice lo siguiente: hubo cambios en reglas de juego, en especial para magistrados de la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz, pero todavía falta pasar por la Cámara de Representantes. La FARC se está adelantando a prejuzgar, querían algo que los beneficiara y no previeron una exigencia común: verdad, justicia y reparación. Daniel dice lo siguiente: la Corte y el Congreso pretenden modificar cosas que ya fueron acordadas con la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC, lo cual representaría una amenaza a la paz. Estas son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.